buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más a la que es la cuarta charla ya del programa Actívate en 3.0, organizado y elaborado por Fundación Ávila en colaboración con CaixaBank y de la mano de entidades tan importantes como la Diputación Provincial de Ávila, la Policía Nacional o la entidad que nos acompaña en el día de hoy, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, un nombre muy largo que ellos suelen dejar en Fundación Santa María la Real. Os recordamos que Actívate en 3.0 es un programa gratuito, como hemos dicho, realizado en colaboración con CaixaBank y con estas tres entidades, que lo que trata es reducir el riesgo de exclusión social y tecnológica con las personas mayores y también echar un cable a los profesionales del entorno de nuestras personas mayores. En esta cuarta charla, primera con la Fundación Santa María la Real, nos acompaña pues la que es, a ver si encuentro por aquí, Marimar Espartero, directora del área de atención social de la Fundación Santa María la Real. Mira, Marimar, que me lo tenía bien aprendido. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues bienvenida y cuéntanos qué es lo que pretendéis un poco con esta serie de dos charlas con la que vamos a cerrar este primer grupo de cinco charlas de Actívate en 3.0. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Fundación Ávila el hecho de que nos haya invitado a participar en Actívate 3.0 y poder dejar ahí un poco de nuestro pequeño conocimiento que hemos ido introduciéndonos a lo largo de un montón de años. Pues como bien decías, si tratamos de reducir el riesgo de exclusión y que participen las personas mayores, nosotros queremos aportar desde Fundación Santa María de la Real, desde Atención Social, la visión que hemos tenido de la pandemia, cómo nos ha afectado y sobre todo, más importante que centrarnos en aquello malo que todo el mundo ha sufrido, queremos centrarnos en las lecciones que nos ha dejado esto. ¿Qué lecciones que hemos aprendido de esto y qué vamos a hacer mucho mejor para el conjunto de la sociedad? Muy bien, gracias. Atentos estaremos. Y con esto de improvisar, pues me he saltado un poco el protocolo y hemos dado paso a Marimar, gracias y bienvenida. Y tenemos también por ahí a nuestra presidenta de Fundación Ávila, Dolores Ruiz Ayúcar. Dolores, buenos días. Hola, buenos días. Nosotros desde la Fundación Ávila saludar a todos los que nos estáis viendo, daros las gracias porque asistís con nosotros día tras día, que ya hoy es el cuarto de 5, pero que no sean los últimos, que la idea es seguir haciendo temas de estos que están saliendo muy bien y que además la gente, pues estamos aprendiendo mucho con lo que nos están contando. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a los de la Fundación Santa María la Real por colaborar con nosotros. Bienvenidos, que ya sabéis que estáis en vuestra casa y es verdad que estáis en vuestra casa. Y bueno, pues yo creo, Javier, que vamos al lío. Muy bien, Lola, muchas gracias. Vamos al lío, efectivamente. El lío hoy tiene un título que es Lecciones que nos deja la pandemia en el entorno residencial. Y nos lo va a contar Alejandro Serrano. Alejandro, que es diplomado en Enfermería por la Universidad de Valladolid y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid y además posee un posgrado en Dirección de Centros Residenciales y otros recursos gerontológicos de la Universidad de Barcelona. Su carrera profesional comienza en el área sanitaria, trabajando como enfermero en distintos hospitales y centros de salud de Castilla y León, compaginando esto con su trabajo en centros sociosanitarios dedicados al cuidado de personas mayores. Parte de su carrera profesional la realizó en el Reino Unido, donde se especializó en el ámbito de la geriatría, trabajando en distintos centros especializados en demencias y patologías geriátricas. En el último de ellos realizó trabajos de supervisión de enfermería y gestión sanitaria. Desde agosto del año 2019, Alejandro forma parte del área de atención social de la Fundación Santa María la Real, trabajando como director de la residencia Tercera Actividad de Aguilar de Campo. Desde allí nos ha hablado Marimar Espartero, desde allí, desde Aguilar, damos la bienvenida también a Alejandro. Alejandro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, bienvenido y tuya es la pantalla. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a Fundación Ávila, a Fundación Santa María la Real, por darme esta oportunidad y poner
y gracias por poner en marcha estas charlas, Actívate en 3.0, que son muy importantes y fundamentales, además en un contexto como el actual, en el que estamos todos pues, bastante preocupados, bastante inquietos por qué nos deparará el futuro, por la situación sanitaria, la situación social, la situación de nuestros mayores, de nuestras familias, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea es ayudar desde nuestro ámbito, en este caso el ámbito sanitario, el ámbito social, dentro de estas charlas a dar un poco más de certeza, luz o una ayuda en todas estas cuestiones que a menudo nos preocupan, ¿no? La idea con esta charla, o lo que me he planteado, mi objetivo fundamental, es exponer un poco nuestra experiencia de aquí, de esta residencia, de nuestra fundación, y de cómo hemos afrontado durante este año largo pues esta pandemia y todas las vicisitudes, todos los problemas, cómo les hemos intentado buscar solución, qué cosas hemos puesto en marcha y cómo vemos un poco la situación en el futuro. Mi idea no es ni dar una masterclass ni nada por el estilo, sino compartir experiencias con otros profesionales que seguramente me puedan estar viendo en estos momentos, bien del área sanitaria o del área social, y con personas mayores que puedan vivir en sus casas, que puedan tener familiares en centros residenciales, que incluso puedan estar pensando en un momento determinado en acudir, en vivir en un centro residencial, ¿no? Y darles una perspectiva de en qué hemos estado trabajando, cómo hemos vivido toda esta situación, qué hemos hecho y qué retos se nos plantean en el futuro. Bueno, pues dicho esto, empiezo un poco con la presentación. Como os pongo ahí, es lecciones que nos deja la pandemia en el entorno residencial. Pero me gustaría que me permitieseis hacer un breve comentario antes de entrar de lleno un poco en el tema, porque lo necesito y porque creo que es de justicia. Nuestro sistema residencial, al inicio de la pandemia, como todos sabéis, pues se vio sometido a una situación bastante extrema y excepcional, ¿no? En la misma medida que se vieron sometidos a esta situación pues muchísimos otros sectores, porque sí, nos faltaba preparación probablemente. Yo soy sanitario, pero la verdad que no me habían enseñado a gestionar una pandemia como esta, ¿no? Nos faltaba desconocimiento, teníamos desconocimiento sobre muchas áreas, ¿no? Al igual que el conjunto de la sociedad. Y más allá de actuaciones que pudieran ser reprochables, digamos, profesionalmente, o incluso que puedan llegar a ser sancionables, administrativa o penalmente, quiero decir que el sistema residencial y el sistema de protección residencial creo que dio una respuesta, por lo menos la mejor respuesta que pudo, con los precarios medios de los que disponía en el primer momento para hacer frente a este desafío que supuso el virus, como todos vosotros sabéis, ¿no? Y aquí quiero poner en valor el esfuerzo realizado por muchísimos trabajadores, por muchísimos funcionarios, por muchísimas entidades que en las peores condiciones posibles han hecho un esfuerzo encomiable, y muchas veces no suficientemente reconocido y en muchas ocasiones bastante maltratado. Se ha visto y hemos podido ver, y os intentaré dar algunos datos, sobre todo al principio no os quiero marear con muchos datos porque quiero ir más a los hechos, de que una vez que empezamos a disponer de los medios necesarios, los resultados de la segunda, de la tercera ola y los resultados que tenemos ahora en los centros residenciales han mejorado, ¿no? En cuanto a ingresos en UCIs, en cuanto a mortalidad, en cuanto a la estancia de los propios usuarios en los centros residenciales, ha mejorado. Al final, la existencia de un contagio dentro de una residencia, y esto me gustaría también dejarlo claro, no equivale necesariamente a una mala gestión o actuaciones negligentes de los responsables o de los trabajadores de los centros. Es la propia Sociedad Española de Geriatría y Gerontología la que ha advertido que no los malos resultados o todo lo que ha pasado durante este año se deben a malas prácticas, sino que hay muchísimos factores
por los que puede suceder esto y lamentablemente no siempre son controlables, aunque estamos y hemos estado trabajando en ellos, y es a lo que me voy a dedicar un poco a exponeros en esta charla. El impacto de la pandemia en las residencias ha sido notable. Los efectos de la COVID-19 han alcanzado a toda la población, pero como sabéis, muy especialmente, por la propia naturaleza de la enfermedad, pues ha afectado a las personas mayores, ¿no? Y los centros residenciales de personas mayores pues hemos sido duramente afectados, ¿no? con elevadas tasas de mortalidad. Como os digo, no os quiero marear mucho con cifras, pero es verdad que nos ayudan a tener un marco o una imagen un poco de la situación que hemos vivido. Está claro que detrás de cada cifra de fallecidos hay personas con una historia, con una vida y personas que han perdido a sus seres queridos. Pero os quiero mostrar unos pequeños datos o unos datos para pues eso, daros una imagen de la situación pasada y de la situación que estamos viviendo en la actualidad. En el año 2019, estoy usando datos del Instituto Nacional de Estadística, nos indicaban que por término medio había unas 320.000 personas viviendo, 322.000, como veis ahí, personas viviendo en residencias. Durante esta pandemia, durante este año 2020 y parte del 2021, hay unos cálculos que nos dicen que aproximadamente unas 88.000 personas se contagiaron en las residencias de ancianos. Y de estas, aproximadamente unas 30.000 fallecieron a causa del coronavirus. Son datos que a algunos les faltan validez, otros, bueno, tenemos que cogerlos un poco con pinzas, pero bueno, son datos actualmente oficiales del Instituto Nacional de Estadística. 30.000 personas con datos hasta el 11 de abril de este año. De esas 30.000 personas es verdad que hay 20.000 que fallecieron con pruebas confirmadas y 10.000 que presentaban síntomas compatibles, pero que no se pudieron confirmar con las pruebas PCR. Sobre todo corresponden a estimaciones de fallecimientos producidos entre marzo y junio, cuando la capacidad para confirmar diagnósticos pues sabéis que era muy baja. Un dato bastante llamativo es el que os pongo a continuación en esta diapositiva, de cómo en España, con más del 6%, ocupa la primera posición en la proporción de residentes de centros residenciales de personas mayores que fallecieron en comparación con otros países del entorno europeo. En concreto, en nuestra región, en Castilla y León, el 60% de las defunciones se produjeron en residencias de ancianos en los primeros meses de la pandemia, ¿no? Ha habido aproximadamente unos 4.000 fallecidos, 3.000 de los cuales se han confirmado con pruebas diagnósticas PCR. Pero una vez dicho estos datos y de la preocupación que esto ha tenido y de la realidad, es evidente, ha habido una realidad y ha habido muchos fallecimientos, tenemos que hablar ahora de una nueva realidad. El esfuerzo de muchos trabajadores, la elaboración de planes de contingencia, la puesta en marcha de muchas medidas a lo largo de estos meses, la vacunación, han cambiado esta tendencia tan negativa a lo largo de estos meses, ¿no? Si la primera ola dejó pues, aproximadamente 10.000 personas fallecidas en residencias, la segunda ola, esto se redujo casi a la mitad, incluso en contextos donde, o en localidades o en contextos donde las incidencias acumuladas eran muy altas. La realidad de este 2021 nos deja pues, una realidad muy contraria a todo esto, ¿no? Y ahí tenéis las tendencias, ¿no? Ahí tenéis dos gráficas que he podido conseguir, donde se ven los fallecidos en residencias de ancianos, pues cuál ha sido la tendencia desde mediados de enero hasta los meses actuales, o esa otra que, bueno, no pertenece a Castilla y León, es una estadística que encontré de residencias en Asturias. Vemos la línea azul de personas que viven en residencias y de personas que viven fuera de ellas, que es la línea negra, ¿no? y las tendencias. Y desde ese marco gris, donde empieza la vacunación en residencias, vemos cómo la mortalidad
ha disminuido considerablemente con respecto a personas mayores que viven en residencias y las que no lo hacían, ¿no? Ahí tenéis datos actualizados también de la situación epidemiológica 24 de abril en Castilla y León. Podéis ver un poco los datos de Ávila, los datos de Palencia, las dos provincias un poco que ahora mismo quizás es desde más nos están siguiendo esta charla. Y hay un dato muy significativo. A fecha 24 de abril, fijaros, los aislados con síntomas compatibles con COVID-19. En la penúltima columna, estábamos hablando de una persona. En aislamiento preventivo sin síntomas, 116 personas. Bien, estas cifras triplicaban, quintuplicaban estos datos meses anteriores. Por lo tanto, la tendencia, la evolución está siendo muy positiva. En la actualidad, a ver si esto lo podéis ver bien, simplemente ya acabo con estos datos. Si veis aquí, esta es la página actual del Inserso y quiero que veáis las tendencias simplemente con una imagen, sobre todo esta. Me imagino que lo estáis viendo bien. Aquí veis la evolución del número de residentes confirmados con COVID-19 por una prueba diagnóstica, que serían las líneas verticales azules, y los fallecimientos por COVID-19, que son las líneas verticales rojas. Veis la tendencia positiva en todas y cada una de las comunidades autónomas. Como los datos iniciales son los de enero y cómo esta tendencia se está reduciendo muchísimo a lo largo de febrero, en este mes de marzo y en este mes de abril. Perdonad. ¿Estáis viendo? Sí, te vemos, Alejandro. Disculpad, que al introducir esos datos se me ha ido un poco la presentación. Cosas del directo, como se suele decir. Disculpad. Bien. Ahí estamos. Bien, todos estos datos que os he explicado y esta tendencia tan positiva, quiero explicaros un poco lo que para nosotros han sido las causas fundamentales de haber vivido estos meses con estas dificultades, ¿no? Y las lecciones, ¿no? En definitiva, que hemos aprendido a lo largo de estos meses, ¿no? Yo he dividido o pienso que hay cinco aspectos fundamentales a tratar. Por un lado, las características de la propia enfermedad, las características de las personas usuarias de estos centros residenciales, el entorno de alto riesgo de transmisión, la disponibilidad de profesionales y los apoyos externos con los que contábamos, tanto a nivel familiar como a nivel institucional. Bien. El primero de ellos, las características de la enfermedad por COVID-19. Aquí, he dividido un poco la presentación entre las lecciones que hemos aprendido y las actuaciones que hemos puesto en marcha, ¿no? Hay varias lecciones. Una de ellas, ¿no?, he llamado variabilidad de sintomatología. Si hay varios profesionales o algunos de los profesionales que me estéis viendo, y muchos de vosotros seguro que recordáis, los 3 síntomas principales al principio de esta pandemia. Siempre nos decían, si presentáis tos, fiebre, sensación de falta de aire, pues son síntomas claros de coronavirus y hay que proceder al aislamiento, etcétera, etcétera. Bien, la conclusión a la que hemos llegado muchos de los profesionales que aquí trabajamos es que si tomamos como única guía la aparición de síntomas o signos de la enfermedad en las personas residentes o en el personal, no deja de ser este un mecanismo un tanto imperfecto para adoptar decisiones, digamos, acertadas, ¿no? Acertadas relativas a la separación o la asistencia. Los síntomas en personas mayores son muy variados y hemos visto personas a lo largo de nuestra experiencia en este año. Hemos vivido un brote, como os contaré después, donde teníamos personas que no presentaban fiebre, pero presentaban diarreas profusas, que igual la tos era muy ligera, pero su deterioro, su cansancio, sus síntomas
de malestar eran evidentes, ¿no? Lo cual también nos hizo sospechar. Al final hemos tenido sintomatologías de diarreas, de vómitos, de pérdida de apetito, de cansancio, de pérdida de olfato y del gusto, como seguramente sabéis, o incluso de una agudización de trastornos neurológicos, como puede ser el incremento de la confusión, el delirium, etc. Claro, todo esto, de alguna manera, abundó en la dificultad de poder hacer una detección precoz simplemente teniendo en cuenta la mera sintomatología, ¿no? Esto es muy complicado, sobre todo cuando hablamos de personas mayores que pues, habitualmente tienen tos, habitualmente tienen o pueden tener diarreas, pueden tener malestar, pueden tener deterioros neurológicos, ¿no? Por lo tanto, es complicado. Al final, lo que nos llevó a tener un diagnóstico más preciso, sobre todo a posteriori, fueron las pruebas diagnósticas, evidentemente. Y al principio de la pandemia era el conocimiento, fijaros lo que os voy a decir, por lo menos desde nuestra experiencia, el conocimiento de cada una de las personas y de los usuarios que viven aquí. Sabíamos que esas fiebres, ese cambio de actitud, ese cambio de patrón nos hacían sospechar. Por lo tanto, había que tener en cuenta, dentro del equipo que formamos, muchos factores y no solo la simple sintomatología, evidentemente nos ayudó también, para proceder a un aislamiento o para proceder a una asistencia más especial, ¿no? Aparte de la variabilidad de la sintomatología, había un hecho importante, que es, y hemos comprobado, la incidencia exterior. Estos dos gráficos muestran, nosotros tuvimos aquí en el centro de Aguilar un brote durante el mes de octubre. Bien, la línea verde que veis es, he buscado los datos dentro de la página de datos de la Junta de Castilla y León. Ahí hay dos municipios, Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga, que son los dos municipios fundamentales de aquí de la montaña palentina, desde donde os estoy hablando. Y la línea verde que veis en esos gráficos muestra cuál era la incidencia de enfermos por COVID en el mes de octubre, con respecto a otros meses anteriores. Vemos que en octubre esa incidencia se desbordó. Aquí podéis ver noticias del Diario de Valderredible o del Norte de Castilla, donde nos dice el peor día de la pandemia en la montaña palentina. Deja 19 positivos en coronavirus. Octubre se iguala ya en cifra de muertes por COVID a los primeros meses de la pandemia. Bien, pues esta incidencia en el exterior casualmente nos condujo a que una semana después de todo esto es cuando nosotros padecimos el brote por coronavirus. Por lo tanto, esto nos dio otra lección importante. Una alta incidencia en el exterior a un centro residencial que produce un elevado nivel de alerta en el municipio, en la zona, en la comarca donde nos encontremos, no solo incrementa el riesgo potencial de entrada en el virus, sino que tensionó mucho, como sabéis, los sistemas sanitarios de las distintas zonas, comarcas o áreas de salud, ¿no? Como fue el caso aquí del Centro de Salud, de Aguilar de Campoo o de Cervera de Pisuerga. Es verdad que el riesgo de esta transmisión aumentó por las distancias cortas, en los entornos cerrados, concurridos, pero las medidas de contención para la entrada del virus, y esto creo que es una lección que también hemos aprendido en los centros residenciales, se han de adoptar también un poco en consonancia con la situación epidemiológica del entorno en el que se encuentra el centro residencial. Es verdad que tampoco he hecho un estudio científico para validar esto al 100%, pero sí que creo que hay una determinada correlación entre un entorno, un municipio donde las tasas de riesgo, las tasas de incidencia son muy elevadas, para realizar quizás una intervención en el centro residencial pues acorde a eso. Y cuando fuera nuestra situación es más, digamos, más saludable, donde las tasas de incidencia son más leves, pues también ir en el centro residencial de esa localidad pues al unísono de esos datos y de esas circunstancias, ¿no? El tercer punto, la tercera lección, el uso de pruebas diagnósticas, como os pongo ahí. ¿A qué quiero hacer referencia? Miren, en nuestra experiencia, octubre del año 2020, bueno, pues todavía las PCRs, bueno, ya se empezaban a hacer con una mayor
con una mayor rapidez y con una mayor cantidad, muy diferente a los meses de marzo, abril, mayo, por supuesto, del año 2020. Pero los test de antígenos todavía estaban, bueno, se empezaba a escuchar, ¿no? Para nosotros esto fue fundamental, igual que está ocurriendo ahora. Es verdad que se nos dio un poco de todo. Me acuerdo que nosotros tuvimos en concreto un brote, una trabajadora dio positivo por coronavirus porque presentó una sintomatología y procedimos a realizar PCRs a los residentes con los que esta trabajadora había trabajado. Todos dieron negativo al día siguiente en PCR. Pero a los 2-3 días empezaron a tener cierta sintomatología asociada, como os decía antes, la sintomatología asociada a coronavirus. Y cuando todavía los test de antígenos casi era un objeto de lujo, pues pudimos disponer de ellos. Y esto fue fundamental, porque nos permitió hacer un cribaje rápido. Utilizamos los test de antígenos a todas esas personas que presentaban esa sintomatología asociada a COVID y nos permitió delimitar de una forma rápida las personas que eran positivas en test de antígenos con las personas que no lo eran y permitir separar y permitir realizar un adecuado confinamiento, un adecuado aislamiento de estas personas que sí eran positivas para reducir los contagios, ¿no? Hay una línea morada ahí, como veis en el gráfico, donde nos marca que los test de antígenos y la fiabilidad de los mismos, pues sobre todo se produce en el 5º y el 7º día, como veis ahí, del proceso de coronavirus, ¿no? Del proceso de incubación, sobre todo en el 5º o 7º día. ¿Qué nos ocurre a nosotros? Pues que utilizamos estos test de antígenos con algunas personas probablemente en el 3.º, 4.º día y sí que nos daban falsos negativos. Es evidente que el test PCR es mucho más fiable, pero el uso de los test de antígenos nos permitió delimitar muy bien este brote y que este brote no se extendiera a otras áreas, como os contaré después, a otras áreas de la residencia, ¿no? Por lo tanto, otra lección, el uso de pruebas diagnósticas, ¿no? Nos permitió controlar el brote. Por lo tanto, en cuanto a las características de la enfermedad, como os pongo ahí, la variabilidad de la sintomatología, la incidencia exterior, el uso de pruebas diagnósticas y el control del brote utilizando las mismas es muy importante. Para todo ello es importante realizar una serie de actuaciones, como os pongo ahí. La vigilancia del estado de salud, y lo pusimos en marcha, a pesar de la variabilidad de sintomatología, es muy importante vigilar permanentemente, sobre todo en una situación de brote, el estado de salud de los residentes y del personal. La toma frecuente de temperatura, la observación de signos y síntomas y, como os digo, el conocimiento que cada uno de los trabajadores tenemos de nuestros residentes y esos días que les vemos diferentes, que actúan diferente, que tienen algo de febrícula, etcétera, son indicadores importantes de que ahí está pasando algo. Y como ahora disponemos, pues gracias al trabajo un poco de todo, de pruebas diagnósticas, como pongo ahí, pues nos va a permitir delimitar de forma más rápida los casos positivos para que ese brote no se extienda al conjunto de la residencia. Ahora estamos haciendo cribados a trabajadores. Antes esto era una palabra también casi, bueno, era algo imposible, ¿no? La realización de cribados, pero esto también nos ayuda. Y como os pongo ahí, no quiero entrar ahora mucho porque después lo hablaremos, las unidades pequeñas de atención. En este brote que os comentaba, que nos afectó, fue fundamental. Antes de nada, y como veíamos esa incidencia exterior tan importante durante el mes de octubre, ya hicimos una sectorización del centro, ¿no? Y la trabajadora que dio positivo estaba trabajando en concreto en una zona determinada, con unos pacientes determinados, con unos residentes determinados. Esto fue un elemento fundamental para que el brote pudiéramos aislarle en esa zona determinada y no se expandiera, no se extendiera al resto de la residencia. Pero de esto os hablaré algo un poquito después. Bien, una vez hablado de las características un poco de la enfermedad COVID, ¿qué características han tenido las personas usuarias de los centros residenciales? Claro, aquí hay lecciones importantes. Estamos hablando de personas con una mayor vulnerabilidad.
evidentemente. Sí que hay datos que corroboran, y aquí sí que hay estudios científicos, donde efectivamente, ¿qué factores aumentan la gravedad de la COVID-19? La edad, sobre todo pacientes mayores de 65 años, tienen más probabilidades de requerir hospitalización. Todos sabemos que la gran mayoría de nuestros usuarios son personas mayores de 65 años. La fragilidad, si me permitís este término como término clínico, está íntimamente relacionada con un incremento de la probabilidad de contraer la enfermedad. El deterioro cognitivo también es una de las variables con mayor incidencia en el contagio. ¿Por qué? Pues si sabéis que a personas con deterioro cognitivo es francamente difícil que puedan cumplir con las medidas higiénico-sanitarias, que se puedan lavar las manos de forma habitual, que puedan llevar una mascarilla de forma habitual o siempre. Bueno, pues esto para los que trabajamos y estamos en el día a día sabemos que es algo, si no imposible, muy difícil, entre otras cosas porque no entienden por qué tienen que llevar esta mascarilla. Por lo tanto, es un factor que aumenta la posibilidad de contraer el COVID y la gravedad de las mismas. Las enfermedades crónicas también aumentan la gravedad de la COVID-19 y aquí tenemos a muchas personas con enfermedades crónicas como las que os hago mención en esta diapositiva. Cáncer, enfermedad renal crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que están inmunodeprimidas, bien porque tienen medicaciones agresivas, bien porque están en tratamientos con radioterapia o con quimioterapia. La obesidad ha sido un factor importante. Al final, las personas obesas con sobrepeso tienen mayor riesgo de hipercoagulabilidad, pueden tener alterada la respuesta inmune o alterada incluso la propia mecánica respiratoria, ¿no? Por lo tanto, supone un factor de riesgo. Las afecciones cardíacas graves también y la diabetes. Todos sabemos, pues tenemos a muchas personas diabéticas, diabéticos tipo 2 en nuestros centros. Por lo tanto, esto también contribuyó evidentemente a que tuviésemos mayores probabilidades de que un brote y de que el virus pues afectase a nuestros usuarios. Al final, también otra de las lecciones que hemos ido viendo a lo largo de estos meses, cuando hemos tenido algunas personas fallecidas por COVID, ¿cuáles han sido algunas de las causas fundamentales, ¿no? de esto, ¿no? Y ahora que está y que se habla mucho de la vacunación, de los episodios trombóticos, como os pongo ahí, que algunas personas están padeciendo después de administrarse la vacuna, en concreto se habla mucho de la vacuna de AstraZeneca, como todos sabéis, pues bueno, los episodios trombóticos yo creo que también han sido una realidad importante y grave del coronavirus. Y yo creo, pude leer algunas estadísticas que la capacidad, quiero decir, la probabilidad, perdón, de tener un episodio trombótico por enfermarse, por contagiarse de COVID, es muchísimo mayor a la que puedes tener por vacunarte con la vacuna de AstraZeneca con datos en la mano. Por lo tanto, esto no debemos obviar esto, ¿no? Y nosotros lo hemos sufrido. Ha habido personas que han pasado tras contagiarse de COVID o durante la enfermedad, que han sufrido de episodios trombóticos, bien accidentes cerebrovasculares, sobre todo tromboembolismos pulmonares o microtrombos en otros territorios vasculares. ¿Para qué? ¿Qué hemos aprendido? Pues ha sido importante el poder usar de forma precoz y sistemáticamente heparinas de bajo peso molecular, los clesanes que todos probablemente conocemos, para de alguna manera evitar que se dieran estos episodios, ¿no? Por lo tanto, el uso de estas heparinas en un rango profiláctico ha podido contribuir, y creemos de forma clara, a la reducción de la mortalidad por episodios trombóticos. Otra causa muy importante de muerte por COVID en residencias, en hospitales, como todos sabéis, son las neumonías bilaterales. De hecho, aquí en esta residencia, yo sanitario, el médico de la residencia y en muchos otros centros
hemos podido compartir experiencias, es verdad que se objetivan auscultaciones pulmonares con crepitantes en todos los campos pulmonares. A veces personas presentan una buena tolerancia inicial, pero al final pues muchas personas, debido a esa edad avanzada y asociarse a otras patologías crónicas, pues han presentado un fallo respiratorio abrupto y ha sido la causa de mucha mortalidad. ¿Qué hemos aprendido también? Igual que el uso de clexanes preventivos y de heparinas preventivas para evitar los trombos, pues aquí sí que nos ha funcionado también el uso de corticoides. Corticoides, prednisona, en dosis de 60 miligramos días durante 5 días y ir reduciendo progresivamente, sí que ha sido un factor importante a la hora de controlar pues, estos crepitantes o estas infecciones respiratorias. De esto podríamos hablar largo y tendido, pero bueno, simplemente quiero daros unas nociones muy básicas, porque bueno, creo que es importante, pero bueno, tampoco es cuestión de dar aquí una charla sobre temas estrictamente sanitarios, porque no es el objeto de la misma, ¿no? Y después están los fallos multiorgánicos, al final una diseminación vírica masiva en personas con patologías crónicas, en personas de edad avanzada, pues que producía un fallo multiorgánico afectando pues eso, pues desde dolores abdominales, mialgias, dolores de cabezas, insuficiencias renales, etcétera, que estaban relacionadas con este COVID, ¿no? Bien, por lo tanto, esa lección está claramente aprendida. La mayor vulnerabilidad de nuestros residentes por esas circunstancias que os he explicado. Y aquí quiero hacer mención a algo importante, ¿no? Y yo lo digo también como sanitario, ¿no? Y os he puesto ahí ponderación, riesgo, beneficio. En todo nuestro trabajo, y me imagino que esto ha sido también algo común en la mayoría de los trabajadores que me podéis estar escuchando en este momento, lo he representado ahí como una balanza, ¿no? Porque muchas veces ha sido buscar siempre el equilibrio entre la seguridad sanitaria, los confinamientos, los aislamientos, esto estaba como muy claro, ¿no? Para reducir los contagios, pero había algo que era fundamental y más en un centro residencial, que es que había que mantener las capacidades cognitivas, las capacidades funcionales de nuestros residentes, de nuestros usuarios, y había que hacerlo como fuera posible. Era muy difícil, eran situaciones muy complicadas. Os voy a poner algunos ejemplos de cómo lo hemos ido haciendo, ¿no? Pero porque mantener a veces las dos cosas y mantener esta balanza en equilibrio, pues ha sido muy complicado. Pero cuando encontrábamos ese equilibrio, pues bueno, de alguna manera estábamos trabajando bien, estábamos trabajando profesionalmente, porque podíamos mantener esa seguridad sanitaria y además las capacidades de nuestros residentes. Como sabéis, el aislamiento preventivo, el confinamiento es una medida básica, ¿no?, para reducir las probabilidades de contagio. Pero sí que hemos podido comprobar, y esto es otra lección, que si la situación dura mucho tiempo, representa por sí misma ya el simple confinamiento, el simple aislamiento preventivo, un riesgo para las condiciones de salud. Ya no solo para las condiciones sociales, psicológicas, que también es salud, por supuesto, pero ya para lo que queremos evitar o para lo que queremos promover, que es la salud de nuestros residentes. Si estos confinamientos se alargan indefinidamente, pues lógicamente se produce un deterioro en nuestros usuarios. Y sobre todo en aquellas personas que tienen deterioros cognitivos, en personas con demencias. Tiene muchísimas consecuencias negativas este aislamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una pérdida evidente de capacidades funcionales. Una persona que deja de tener su actividad con el fisioterapeuta, con el terapeuta ocupacional, con el animador sociocultural, simplemente de dar sus paseos por la residencia, por el jardín, pues lleva un deterioro funcional, lleva a que se produzcan desajustes dentro de sus patologías previas, pero sobre todo lleva a una reducción de la inactividad física y que esto produce consecuencias importantes. Nosotros hemos podido comprobar pues problemas en el sueño, insomnio, somnolencia diurna, el aumento de este deterioro cognitivo. ¿Por qué? Pues por haber dejado de realizar actividades de estimulación cognitiva, talleres,
tertulias, terapias grupales, voluntariado, todo esto afecta y ha afectado al estado anímico y emocional con nuestros residentes, ¿no? Con un aumento de sintomatología depresiva y por la falta de contacto, en definitiva, con la red social, ¿no? Y ese sentimiento de soledad. Bueno, lo que hemos intentado hacer desde nuestro centro es intentar reducir esto pues a la máxima potencia, ¿no? Intentar mantener, como os digo, ese criterio sanitario, pero a la vez mantener las capacidades de nuestros residentes, ¿no? La prohibición de las visitas, pues también ha sido para nuestros mayores, los que viven en los centros residenciales, ha sido una medida preventiva, pero se ha convertido en una fuente extra de aislamiento social y de soledad emocional, ¿no? Por tanto, siempre tenemos que ir un poco a conocer, igual que os lo decía con la sintomatología de nuestros residentes, ¿no? Conocer con detalle el impacto de la pandemia para así poder establecer medidas que promuevan esa detección precoz y poder intervenir, muchas veces de forma individualizada, porque cada persona, si ya en situaciones normales necesitan de unos cuidados y tienen unas capacidades individuales y propias, en esta situación exactamente igual, exactamente igual. Y promover medidas y actividades que promocionen la actividad física, la estimulación cognitiva, para evitar efectivamente esa sensación de soledad y esos momentos que afectaban de forma clara a su estado emocional. Os quiero mostrar algunas de las actuaciones que que pusimos en marcha para evitar que se dieran estas situaciones, ¿no? Ahí hablo de un equipo multidisciplinar. Esto ha sido muy importante. Es algo que aparece en nuestros planes de contingencia, es algo que no os va a resultar llamativo porque, bueno, pues todos disponemos de equipos formados, a veces con más personal, con menos personal. Hemos tenido problemas o han tenido problemas muchos centros de encontrar personal sanitario, somos conscientes de esto, pero es fundamental esto, tener un equipo multidisciplinar organizado, donde hay un profesional de enlace para situaciones de emergencia. En nuestro caso estuvo dirigido pues, por mí como director y por la trabajadora social, y que permitiese coordinar, así es como lo hicimos, en caso de una crisis sanitaria como la que tuvimos, todas las partes para promover el mejor cuidado posible. Tener claro que el médico es el responsable de atención y gestión sanitaria. Era muy importante que la responsable de atención directa, en este caso, como veis en el gráfico, fuera la encargada de actualizar las bolsas de trabajo. Precisamente muchos centros han tenido problemas para encontrar trabajadores y sé que esto supone un problema fundamental, trabajadores sobre todo de atención directa. Por lo tanto, aquí sí que hay que hacer un trabajo y hay que tener bolsas de trabajo muy actualizadas en la medida de nuestras posibilidades para poder disponer de personal para trabajar. La adquisición de EPIs, ya lo veremos después. La formación continua, también lo veremos, fundamental. Para esto estuvo muy implicado el personal de enfermería y el responsable de infraestructuras y acondicionamiento, ya no solo de las zonas de aislamiento, sino también del resto de zonas. Todo esto, si este equipo funciona bien, si este equipo está integrado, si este equipo tiene esos objetivos claros, el fundamental, el de lograr equilibrar esa balanza de lo que hablábamos antes, se pueden conseguir cosas positivas y experiencias buenas y aprendizajes importantes a pesar de estar en una crisis sanitaria como la que hemos vivido. Salidas seguras, os he puesto ahí. Bueno, ahí tenemos, os he puesto el ejemplo. Esto fue un poquito después de la peor situación de la pandemia. Siempre, bueno, pues ahí tenéis unas fotos de nuestro jardín y la otra es una foto de una salida que hicimos a un museo aquí en Aguilar de Campoo. Creemos que hay que fomentar este tipo de actividades. Creemos que se puede mantener la seguridad de nuestros residentes y lo podemos constatar porque después de ese brote del que os hablaba no hemos tenido
mayores problemas en ese aspecto, a pesar de que las incidencias pues muchas veces en la zona no eran las mejores, y es porque se puede trabajar bien, se pueden mantener esas medidas de seguridad, pero sin obviar, como os digo una y otra vez, y no me cansaré de repetirlo, la calidad y la calidez con nuestros usuarios. Y esto es una manera de hacerlo. Es verdad que todas estas medidas siempre hay que ponderar el riesgo-beneficio, pero hay que aplicar las medidas de aislamiento, las medidas de confinamiento, cuando son de inevitable aplicación y deben de mantenerse, creo que esto es una lección también que hemos aprendido, solo por el tiempo que sea estrictamente necesario. Es fundamental, por tanto, fomentar estos entornos que apoyen y mantengan la capacidad funcional, teniendo en cuenta los activos y los apoyos de la comunidad. Y hay que reorganizar espacios. Y si hace falta hay que mover la residencia de arriba abajo. Pero tenemos que tener en cuenta y muy claro cuál es el centro de nuestro trabajo, que es el bienestar de nuestros usuarios. Y esto no es algo que se dice por decir. Esto es algo que hay que hacer y que hay que trabajar día a día. Os pongo ahí el servicio de recuperación y rehabilitación. Claro, fundamental. Esto ha sido una pieza clave para que ahora podamos estar mucho mejor de como estábamos pues, hace unos meses. Ahí os pongo parte de los problemas que presentaban nuestros usuarios cuando estaban en una situación de aislamiento en los primeros meses, cuando teníamos mucho desconocimiento de esta pandemia. Síndromes de inmovilidad, confinamiento, debilidades musculares, atrofias musculares, neuropatías. Esto no podía seguir así. Había que buscar pédalos, había que poner poleas en las puertas de algunos de nuestros residentes, de sus habitaciones, pelotas, etcétera. Todo esto estaba muy bien. Esto, coordinado con la terapeuta ocupacional, con la fisioterapeuta, permitía mantener la movilidad de muchos residentes que en un periodo determinado tenían que estar confinados incluso en sus habitaciones. Y lo que os pongo ahí con imágenes de hace pues, unos días, actividades significativas, fundamental. Está bien hacer una fisioterapia más formalizada o más, si queréis, institucionalizada, pero tenemos que ir hacia actividades como las que os mostramos ahí. ¿Por qué no hacer un taller de rosquillas en condiciones de seguridad? Se puede hacer. ¿Por qué no hacer un taller de música en condiciones de seguridad? Se puede hacer. Y esto reporta un beneficio en su estado físico y psicológico a estas personas que es digno de mención, y tenemos pruebas evidentes de que esto ha sido así, ¿no? También ha sido un aspecto muy, muy importante el uso de sistemas telemáticos. Uso de sistemas telemáticos, yo sé que en todos los centros se ha procurado hacer al máximo el uso de videollamadas continuamente con los familiares. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ver, a usar cosas que sean accesibles. Para muchos una tablet pues era un mecanismo un tanto difuso. Tenemos que hacer mucha alfabetización digital con nuestros residentes también. Nosotros introdujimos herramientas como Famileo que permitían no solo el contacto a través de las videollamadas con los familiares, sino que los familiares podían, a través de una aplicación móvil, dejar sus fotos, sus comentarios de lo que habían hecho todas las semanas, y el lunes de la semana siguiente recibían en un formato revista, como podéis ver ahí en la imagen, pues todas las fotos, todos los comentarios que nosotros imprimíamos y que los residentes podían ver a lo largo de la semana todo lo que los familiares les habían colgado en esa aplicación a lo largo de la semana anterior. Esto fue un revulsivo total para nuestros residentes. O el contacto con la sociedad, las actividades intergeneracionales, muy importante. Mira, ahí tenéis una imagen de una experiencia que tenemos con un colegio de aquí de Aguilar de Campo, con el Colegio San Gregorio, donde 21 alumnos de este colegio, los que están ahora en bachillerato, y 21 de nuestros residentes contactan de forma casi semanal, a veces quincenal, depende también cómo vayan ellos con los exámenes, con estos alumnos y hablan de su vida, de la vida de cada uno de ellos dentro de su edad, de sus preocupaciones, de sus circunstancias. Fundamental, ha sido fundamental para ambos. Ambos han aprendido
y son actividades que hay que seguir fomentando. El contacto con la sociedad, el ser un centro abierto, aunque sea online, con la sociedad, es algo que hay que estimular en todos los centros. Y repito, se puede hacer, esa es nuestra experiencia, manteniendo todas las medidas sanitarias. Seguimos intentando todos los días, y vuelvo a insistir, en equilibrar esa balanza. Voy a ir acelerando un poco porque el tiempo nos apremia. Los entornos de alto riesgo de transmisión. Aquí es donde quería llegaros con el tema de las unidades de convivencia. Tenemos que tener algo claro. Es otro de los factores y de las lecciones que hemos aprendido. No somos centros sanitarios, ya lo sabemos, no somos hospitales, pero hemos tenido que actuar a lo largo de la pandemia en muchas ocasiones casi como si lo fuésemos. Es muy importante una gestión adecuada de los datos, es una de las lecciones. Ahí os dejo un poco cómo gestionábamos nosotros los datos. Teníamos que clasificar, ya sé que esto suena mal, pero en un periodo de brote y de máxima tensión y de crisis sanitaria es fundamental tener un buen uso y una adecuada gestión de los datos que nos permitan gestionar a nosotros internamente los mismos y tener una buena interconexión entre todos los miembros del equipo y a la vez transmitir estos datos a nuestro centro de salud de referencia o a la gerencia de servicios sociales. Si estos datos no son claros, son confusos, pues se producen bastantes problemas. Ahí tenéis los niveles de aislamiento que tenemos que tener todos los centros sanitarios y cómo íbamos registrando pues a través de la sintomatología, de las pruebas diagnósticas que le realizábamos, de la zona donde en ese momento se encontraba el residente, esta gestión de los datos. Las zonas limpias, sucias, los circuitos de seguridad, bueno, esto seguro que todos habéis oído hablar de esto, no me voy a entrar en cómo se hace una zona limpia, una zona sucia. Aquí hay una literatura muy importante, os aconsejo que podáis ver tanto de Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, el gran trabajo que hicieron sobre todo en los primeros meses de la pandemia y que nos ayudaron también a poder delimitar de forma adecuada estas zonas limpias, sucias y zonas de tránsito, ¿no? Una gestión, como os digo, en muchas ocasiones hospitalaria. Y os he puesto ahí una imagen que puede resultar curiosa, pero que indica varias cosas. Uno, el trabajo en equipo, la imaginación que a veces hay que optar en estos momentos ante una situación grave, y la seguridad, ¿no? Mira, nosotros teníamos, ese es nuestro centro, parte de nuestro centro, y nosotros teníamos la zona de aislamiento en esa última planta, en la tercera planta, donde veis ahí la ventana amarilla. Y teníamos un problema, teníamos que, no éramos un centro sanitario, evidentemente, y teníamos que asegurar que los residuos que se generasen en la zona COVID, en la zona de aislamiento, no pasasen por el resto de la residencia para asegurar esas zonas limpias y zonas sucias. Bueno, pues se nos ocurrió, ahí donde veis esa línea amarilla, hacer una tirolina. Ahí hay una tirolina, ya no la hay, pero la había una tirolina donde la persona responsable o las personas responsables en esa zona de aislamiento, a través de ella, toda la ropa o todos los residuos, pues las tiraban por esa tirolina y se recogía en el exterior del centro de forma segura. ¿Esto qué nos permitía? Pues que todos esos desechos no pasasen por los ascensores de la residencia y pudiesen contagiar a otras áreas de la misma. Y en esa caseta de obra que veis ahí es donde íbamos acumulando los residuos COVID, residuos grado 3, que requieren de un tratamiento especial y una vez que teníamos pues, una capacidad importante de residuos, pues venía a recogerlo una empresa externa para favorecer la seguridad del resto de nuestros residentes, ¿no? Esto es una muestra, ¿no? de esa capacidad del equipo de trabajar y de buscar soluciones y alternativas para buscar el equilibrio de esta balanza que siempre os llevo repitiendo, ¿no? Creamos zonas de desinfección, importante estos puntos de desinfección en todas las entradas, salidas, esos puntos de desinfección formados pues, por un gel hidroalcohólico, papel, lejía para podernos desinfectar los zapatos o el calzado y una papelera con pedal. Era importante que cuando hicimos esa sectorización, esa zonificación, pues se respetasen los criterios de higiene para pasar de un área a otra, ¿eh?
Y bueno, protocolos de limpieza, de ventilación, como sabéis, y de colocación y de retirada de EPIs. Todo teniendo en cuenta otra cosa, es otra lección importante. En Castilla y León tenemos una variabilidad de centros importantísima. Estos son datos que he buscado en la página de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León. Pues fijaros, las plazas residenciales según el tamaño de los centros. Pues a partir de 100 plazas, el 50% de los centros residenciales tienen más de 100 plazas, un 30% de 50 a 99, hay un 4% que tienen menos de 25 plazas. O por el tipo de hábitat, más o menos hay un 50% en zonas rurales de las plazas residenciales y otro 15, 36 en las zonas urbanas o periurbanas. Esto, lógicamente, este contexto pues, hace que cada centro tenga que adaptar a sus circunstancias pues todas este tipo de medidas de las que os he hablado antes. Por lo tanto, no hay, digamos, soluciones, no hay varitas mágicas. Lo que hay es trabajo, lo que hay es concienciación, lo que hay es tener objetivos claros y que todo el equipo los tenga para adaptar su centro, como os he mostrado en algunas imágenes, adaptamos en el nuestro, a las características propias del mismo, ¿no? Importante, esto ya viene recogido en los planes de contingencia actuales, tener un stock suficiente. Tenemos que estar preparados, ya no solo a nivel de infraestructura, sino a nivel de materiales. Esto es una lección que nos ha dejado la pandemia. Y tenemos que tener un stock de mascarillas FFP2, quirúrgicas, batas, guantes, para estar preparados ante un brote que se pueda presentar en cualquier momento. No es lo mismo no disponer de nada, como sabíamos, en marzo, en abril, a tener ya un stock preparado para la situación que se nos pueda presentar. Esta es un poco la zonificación que nos planteamos. Recordad, este es nuestro centro, planta -1 es donde teníamos muchos de las zonas comunes, entre ellas un gran comedor, y primera y segunda planta. Lo que tuvimos que hacer fue zonificar cada una de las plantas. Ahí lo veis, zona roja, zona amarilla, verde y salmón. En cada una de ellas habilitamos una zona de comedor y en cada una de ellas intentamos poner a personas en habitaciones, mantener la que era su habitación original y que tuvieran unas dinámicas y unas capacidades cognitivas similares, ¿no? Para que pudieran vivir en un entorno pues agradable y confortable, ¿no? Y ahí va, no hay mejor ejemplo que una imagen, ¿no? Una imagen a veces dicen que vale más que 1000 palabras. Mira, ahí tenéis el ejemplo de 3 espacios de convivencia, que es como nosotros les hemos llamado, ¿no? Son espacios donde viven aproximadamente unas 12, 14, 15 personas en cada uno de ellos, que comparten en la mayoría de las ocasiones capacidades cognitivas similares, ¿no? Esto les ha permitido, como veis por ejemplo en la imagen del medio, que la fisioterapeuta pueda acudir a esa zona y realizar, incluso en periodos de confinamiento por zonas, por áreas, actividades funcionales y cognitivas dentro de cada una de las áreas, manteniendo esa seguridad sanitaria. Lo mismo que en las imágenes más arriba. En las imágenes que veis arriba, que aparecen personas sin mascarilla, en una de ellas tienen autorización para no llevarles, porque hablamos de personas con un gran deterioro cognitivo, pero que les ha permitido vivir en condiciones de seguridad y sin poner en riesgo ni su integridad ni sus capacidades funcionales y cognitivas. Esto ha sido una herramienta muy útil. Es verdad que no estamos hablando de ningún invento nuevo. Sabéis todos, y profesionales que trabajáis en Castilla y León, que es un modelo que se está experimentando, el tema de las unidades de convivencia. Nosotros los llamamos espacios de convivencia porque no son unidades de convivencia como viene recogido en este decreto que todos conocemos, pero lo importante ya no es el propio entorno y si tenemos una cocina o no la tenemos, o si no, es la unidad que se establece allí, la unidad que se establece entre los residentes con capacidades similares y las actividades que en él mismo se desarrollan. Factor fundamental, lección aprendida para seguir actuando con este modelo. Todos estamos pendientes de la nueva ley residencial. Creo que sería importante que avanzase en este modelo de crear esos espacios de convivencia, porque nos aportan mayor seguridad, nos aportan mayor cercanía
y les aportan mayor bienestar a los residentes. Y también creo que podemos dar fe de eso en nuestra experiencia en este centro residencial. Quiero acabar diciendo, porque me alargo un poquito, el plan de formación fundamental que tienen que tener todos los centros. Tenemos que hablar de temas sanitarios, de prevención y control de COVID, de cómo ponernos unos EPIs, pero repito, tenemos que tener formación en prevención de consecuencias funcionales y psicológicas del confinamiento y en el manejo del paciente con deterioro cognitivo en situaciones de confinamiento, ¿no? Esto es muy importante. El dar como conclusión a toda esta charla, los retos que nos vienen en el futuro es confiar en los centros residenciales, confiar en el trabajo de los profesionales y dar un enfoque ético a los cuidados. Que este enfoque ético se pueda combinar con la seguridad sanitaria. La atención centrada en la persona no tiene que ser solo un eslogan, sino que tiene que ser el trabajo del día a día de cada uno de nuestros profesionales. Y creo que es así en la mayoría de los centros en los que trabajamos. Y bueno, acabo dando también una breve mención a los apoyos externos. Este es otro de los retos, como sabrán muchos de nuestros compañeros que estén escuchando esta charla, la coordinación sociosanitaria. No podemos recibir informaciones contradictorias de servicios sociales, de sanidad. Tenemos que mejorar la coordinación y la actuación conjunta, tenemos que compartir más la información, sigue siendo un reto importante y una lección importante ahora más que nunca, que las historias sociales y las historias sanitarias se unifiquen. Como os digo, estamos ahí pendientes de esa nueva legislación de atención residencial para mejorar el modelo de recursos residenciales y sociosanitarios y que podamos acceder y que las personas de estos centros puedan acceder a la cartera de servicios de atención primaria, especializada y seguir trabajando también en la cartera de servicios domiciliarios. Pero creo que las dos cosas se pueden compatibilizar. Los centros residenciales van a seguir siendo necesarios y tenemos que avanzar también en dotar de mejores recursos en los domicilios a las personas que pueden retrasar su entrada en estos centros y que puedan llevar con calidad de vida su estancia en sus domicilios. Y bueno, después de esto, pues estoy abierto a que me hagáis las preguntas que consideréis. Bueno, Alejandro, pues en primer lugar, muchas gracias, porque yo creo que ha sido un rato entretenido, agradable, útil sobre todo. Y son las 12, pero yo creo que podemos dar pie a que las personas que nos acompañan te hagan alguna pregunta, alguna duda que les haya surgido a lo largo de tu exposición en el chat que tenemos aquí abajo en el programa. Y mientras se lo piensan o mientras nos lo van escribiendo, yo sí que tengo alguna pregunta para ti. Yo tengo curiosidad, por ejemplo, o me he preguntado durante tu exposición, ¿cuál es el papel que una institución, que una entidad como la Fundación Santa María la Real puede jugar en el tema de los profesionales, en la localización, en su formación, en el empleo? También, por lo que veo, tenéis parte, ¿no? Ahí. Sí, mira, el hecho de ser parte de una fundación yo creo que ha sido un factor muy importante. Una fundación sin ánimo de lucro, donde tuvo muy claro desde el primer minuto que lo principal era salvaguardar la vida, en primer lugar, y el bienestar de nuestros usuarios y de nuestros profesionales, ¿no? Y para eso pues se puso manos a la obra, hubo que buscar material, hubo que buscar pruebas diagnósticas cuando en su momento el acceso a las mismas era muy complicado. Esto en un contexto de fundación probablemente es más fácil, ¿no? O yo pienso desde mi experiencia, ¿no? Porque están muy claras las prioridades y los objetivos. En cuanto a la formación que me comentabas, nosotros creo que también es una lección importante. Nosotros somos centro formador, por lo tanto, nosotros capacitamos a personas para que puedan ejercer como gerocultoras a través de esa formación, a través de un certificado de profesionalidad, ¿no? Tenemos el aula en nuestra institución y las prácticas las hacen en la misma institución. Ya hemos creado incluso un módulo para que estas personas que vienen a formarse aquí, como lo han hecho en años anteriores,
pero adaptado a las circunstancias del COVID y a esta nueva realidad. Esto nos permite disponer de esa bolsa de trabajo de la que te hablaba anteriormente, de gente que ha trabajado con nosotros, de gente que sabe cómo trabajamos y de gente dispuesta a participar y a trabajar incluso en esas situaciones, ¿no? Por lo tanto, la formación continua a través de nuestros profesionales, a través de este aula de formación, ha sido un factor fundamental. Por eso invito siempre a que los profesionales de los centros, a veces esta formación en píldoras, en pequeños repasos a lo largo de la jornada laboral, de los técnicos con el personal de atención directa, esto es muy importante, ¿no? Porque ayuda a refrescar cosas y ayuda a trabajar de una forma profesional, ya como os he dicho desde un principio, ante algo que desconocíamos todos, ¿no? Y ya por mi parte, la última pregunta. Sin duda alguna, los residentes son la pieza más importante de vuestra labor. También están los profesionales, como hemos hablado. Pero yo tengo la curiosidad, sobre todo porque lo hemos visto en las noticias muchas veces a lo largo de este último año. ¿Cómo ha sido en vuestro caso los protocolos y la relación con los familiares de vuestros residentes, con las visitas, con los amigos? Bueno, ha sido buena, digamos, porque ha habido una relación de confianza mutua. Tenía algo para decir en la charla, esto es vital, ¿no? Cuando os hablaba de ese equipo, de ese esquema que os mostraba, el contacto semanal no, hablábamos varios días a la semana. Es verdad que hay que organizarse, ¿eh? Esto también os lo digo ya como profesional. Es verdad que llegaba un punto al principio que no hacíamos más que contactar por teléfono porque las familias estaban preocupadas, como es lógico, y lo que hay que transmitir es seguridad. Si un equipo tiene claro lo que tiene que hacer, si un equipo transmite seguridad y la proporciona a los familiares van a estar más tranquilos, ¿no? Y ese ha sido nuestro propósito. Organizamos las llamadas, organizamos para informarles durante 3 veces por semana, a no ser que hubiese alguna modificación importante o alguna alteración importante en algún familiar donde las llamadas eran diarias. Esto en los procesos digamos, o en los momentos de mayor crisis sanitaria o de brote. Después, lo que es en el día a día, en el día común, pues intentábamos potenciar las videollamadas todos los días o a través de estos recursos, como os he dicho, ¿no? Como Famileo o como Conectando Corazones, otras actividades de este tipo. Pero es muy importante proporcionar confianza, seguridad y tener una comunicación habitual con los familiares que nos permita también gestionar el centro, ¿eh? Porque sí que es verdad que se pueden dar situaciones donde el agobio, sobre todo al principio, era importante. Por eso, comunicación y seguridad, ¿no? y confianza. Pero bueno, lo hemos llevado yo creo que de una manera bastante positiva porque había esa confianza mutua, pero esto requiere de un trabajo y de generarlo. Muy bien, pues Alejandro, yo creo que por nuestra parte nada más, solamente agradecerte que hayas querido acompañarnos durante estos minutos e ilustrarnos sobre pues una cuestión que yo creo que es fundamental para la sociedad en este último año que hemos pasado. Lo dicho, muchísimas gracias y si no hay más preguntas, cerramos aquí esta charla. Vale, pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad.